Buenas tardes, con su permiso me voy a quitar el tapabocas. Llegué aquí bien protegido, pero bueno, para que me puedan escuchar y nos podamos escuchar de mejor manera. Voy a presentar un muy breve resumen del proceso que ocurre entre la identidad de marca y entre la identidad y la realización de una marca aplicada específicamente para el mundo editorial. Vamos a hablar, en este caso, de cuatro procesos que son los procesos que ocurren para que exista o que debemos acometer para que exista una marca. Esta presentación está básicamente dirigida a pequeñas editoriales, a los compañeros y compañeras del mundo del diseño gráfico que se dediquen al campo editorial, pero también a gestores de comunicación y promoción del libro dentro del mundo editorial. Lo primero que nosotros vamos a ver es un proceso sumamente importante que está encabalgado con el segundo proceso. Este primer proceso es el proceso de la identidad, la marca y el branding. Vamos primero a ver qué se refieren estas tres cosas, que son cosas diferentes. Marca y branding son evidentemente sinónimos en inglés. Marcar, branding es como marcar. Marca, cuando nosotros nos referimos a la marca, nos referimos a un sello, a un símbolo, a un signo, a un dispositivo que finalmente va a abarcar o va a representar la totalidad de una identidad institucional. Ya sea, esto podría ser perfectamente desde una marca de zapatos hasta, por supuesto, el tema que estamos tratando, una casa editorial o una organización que imprime, produce y realiza trabajo editorial. La identidad, por otra parte, es una idea abstracta, es una nube de conceptos, de nociones, un relato que es esencialmente mítico. Cuando nosotros comenzamos un proceso de identidad, lo que le pedimos a la gente es esencialmente que se concentre en producir un cuento sobre sí misma, un cuento que hable de su capacidad de promover, de promocionar, de accionar en el mundo y que lo distinga evidentemente de todas las otras instancias o instituciones similares a ella. Gustavo Gili, por ejemplo, tiene un relato de identidad sobre la producción editorial muy interesante porque apunta directamente a la innovación dentro de la limpieza gráfica. Ese es como su gran mito fundacional. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar ese mito como una serie de ideas. Luego, esa serie de mitos van a pasar por un embudo que es la síntesis en forma de un relato, imagínense ustedes, después un mensaje clave, o sea, una serie de mensajes claves que son como las ideas principales y secundarias organizadas jerárquicamente, y finalmente vamos a llegar a una expresión verbal de la marca. Esa expresión verbal de la marca es una síntesis de la identidad, pero no es de ninguna manera toda la identidad. Bueno, la expresión verbal de la marca, que es la síntesis que nosotros habíamos logrado luego de venir del relato, la construcción de las ideas y las nociones principales, ideas claves, mensajes claves de ese relato, llegamos a una concreción que es la expresión verbal. Esta expresión verbal, como proceso, es solamente una serie de palabras, máximo 12, 13 palabras, que hablan de una identidad de marca. Por ejemplo, la identidad de marca del siglo XXI, la editorial, la expresión verbal del siglo XXI es la modernidad en el texto del siglo XXI. O sea, uno ve el elemento de la modernidad expresado en una fuente palo seco en el texto visual de las X y el 1 del siglo XXI. Y esa composición rítmica produce esa expresión visual de la idea de la modernidad o la contemporaneidad en la marca editorial. Esa expresión verbal se tiene que traducir visualmente. Y esa traducción visualmente es finalmente el primer dispositivo de marca, que es lo que todo el mundo suele llamar el logo, el emblema, el dispositivo, el isotipo.
dependiendo de la forma en que tenga el monograma. Esa concreción es ese dispositivo de marca. Es la primera vez que aparece ya una figura visual para representar todo un relato de identidad. Hasta ahora este proceso es exactamente común a todos los procesos de identidad que se tienen que llevar a cabo. Las preguntas importantes que se tienen que hacer para llegar al dispositivo de marca no son en este primer proceso referentes al dispositivo en tanto tal, sino referentes a la identidad. Porque este es un primer proceso en donde nosotros vamos realmente de la identidad de marca a la versión verbal del dispositivo de marca. Después de esto van a ocurrir una serie de procesos donde todos los otros dispositivos de identidad, que son, por ejemplo, las versiones de ese emblema o la forma en que ese emblema se convierte en un espacio físico, como una librería o como un stand, o como ese emblema y esa identidad se desarrolla para volverse un libro. Esos son otros dispositivos de marca que los veremos en un más o menos a vuelo de pájaro en las próximas ocasiones. Hay algo que tengo que mostrar, que es que la expresión verbal de la marca en este punto específico se encabalga con el próximo proceso, que son las definiciones de la marca visual, las definiciones comunicacionales de la marca visual. Con eso terminamos este primer proceso. El segundo proceso, que nosotros, como habíamos hablado en el negro anterior, que se encabalga con el primer proceso de marca, este segundo proceso tiene que ver con las determinantes de la marca como dispositivo visual, ya no como relato, como mito, como identidad verbal, sino ahora como forma. Y para poder esta marca darle una forma, nosotros tenemos primero que pasar por comprender cuáles son los objetivos de esa marca, cuáles son los intérpretes a los que nosotros le estamos hablando, por qué canales y bajo qué soportes vamos a hablarle a estos intérpretes, y el tono visual. El tono visual no es el mensaje de la marca, aunque de alguna forma, de alguna manera lo complementa, pero es la manera en que la marca se comporta, es como un tono emocional que la marca tiene. Nosotros podemos ver marcas que son muy serias, ¿verdad?, pero de repente tienen un elemento de color que la hacen parecer más alegres o que la hacen parecer más joviales. Esa relación, ¿verdad?, la da, fuera del mensaje que la marca esté dando como símbolo, la da el hecho de que nosotros tenemos que escoger un tono visual, una especie de clima emotivo para la marca. Eso es muy importante. Los objetivos comunicacionales de la marca no tienen que ver con los objetivos comerciales de la empresa, aunque evidentemente los acompañan. Pero la marca tiene unos objetivos comunicacionales que son inherentes a ella. Esos objetivos comunicacionales se pueden clasificar en la primera, su relación con su propio significado. Logra o no logra expresarse a sí misma como marca. Eso es sumamente importante. Segundo, con respecto a su propia materialidad. ¿Eso qué quiere decir? La marca es posible de existir en los soportes en los que ella va a existir. Si es una marca que solamente es para digital, de repente que se comporte con muchos colores, que tenga degradados y ese tipo de elementos, no importa, porque la marca solo va a existir digitalmente. Pero si su materialidad empieza a requerir su existencia física, por ejemplo, en un formato de reproducción como la serigrafía o como la tampografía, esa marca ya no puede solamente ser a colores, tiene que poder ser sintética y fácil de entender. Entonces, eso tiene que ver con la materialidad. Eso es un objetivo comunicacional. La reproductibilidad es uno de los objetivos comunicacionales de la materialidad. Y la otra es qué relación de interpretación tiene esta marca. El significado es lo que ella es per se, formalmente, pero su relación de interpretación es cómo que produce en la gente que la va a ver. Y ese es un objetivo comunicacional de la marca. Entonces nosotros tenemos estos tres objetivos que en la teoría de Peirce podrían ser la primeridad, segundidad y terceridad de la marca, es decir, materialidad, primeridad, significado, segundidad, y relaciones de interpretación, la terceridad. Esto es sumamente importante de que nosotros desarrollemos los objetivos de esta forma, porque son los que van a permitir evaluar la marca. Los grupos de intérpretes, porque nunca se presenta un intérprete individual, los intérpretes se presentan en grupo. ¿A qué grupo de personas le va a hablar la marca? Eso es muy importante de definir, porque formalmente van a delimitar las características que la marca tendrá. ¿Quién es y
y qué quiere y qué se quiere de cada grupo, son las respuestas que nosotros tenemos que darle a este grupo de intérpretes. Eso es como decir, bueno, yo quisiera, por ejemplo, que a la editorial Gustavo Gili, los otros diseñadores gráficos del mundo la interpretaran como una editorial de productos seductores. Entonces necesito que la marca sea seductora, necesito que la marca ayude o produzca una acción de compra de un libro de Gustavo Gili, por ejemplo. Ejemplos de grupo de intérpretes. Aquí extraigo de uno de los manuales una serie de intérpretes organizados jerárquicamente de el principal intérprete que queremos llegarle a intérpretes de menor cantidad, cada uno de ellos con quién es, cuál es su relación con la marca o con esa marca hipotética en este caso, y cuál es la acción esperada por ese grupo de intérpretes. Después nosotros tenemos que pensar en la circulación de esa marca. Cuando nosotros delimitamos la circulación de la marca, esa marca va a delimitarse formalmente. Si una marca circula solamente por redes sociales, no necesita una versión en blanco y negro. Pero si esta marca va a circular, por ejemplo, en periódico, ¿verdad? Esa marca va a necesitar una versión en baja resolución, en escala de grises y en blanco y negro. Y entonces nosotros tenemos que listar cada uno de los soportes, canales y medios para lo que esta marca va a circular, para saber qué versiones de la marca vamos a necesitar para todos estos soportes. Soportes que pueden ir desde tamaños muy pequeños, como micrografías en un bolígrafo, hasta soportes de tamaño monumental, como, no sé, una escultura gigante o una especie de estructura física en donde la marca se asienta en la planta de un edificio, que es todo el edificio de la editorial. Entonces imagínense que una editorial como, no sé, El Perro y la Rana, decidiera que todo su edificio de propiedad fuese la planta del logo o emblema del perro y la rana. Entonces esas son las escalas a las que la marca tiene que irse. Por último, voy a hablar del tono visual en este segundo proceso, que es muy interesante. El tono visual es ese clima emotivo. Estas imágenes que estamos viendo acá fueron tomadas para un tono visual de una editorial cartonera que nosotros estamos produciendo con Utopix para ver el espíritu guerrillero, combativo, pero también gráfico que queríamos darle a esa editorial. Y como ven, son en realidad una pizarra de imágenes donde nosotros decimos, por aquí queremos que vaya. Este proceso, por ejemplo, tiene que contemplar estilos, formas. En el caso editorial, tenemos que mirar la manera en que se van a comportar o que nosotros deseamos que se comporte la marca cuando ya la identidad, no es solo el dispositivo de marca, sino todo el aparato de identidad, cómo funciona sobre libros, cómo funciona sobre impresos, folletos, infografías, afiches y todo aquello que la editorial puede producir. Entonces es recomendable que el tono visual incluya esas variedades y podamos integrarlo diciendo, bueno, siempre nuestros libros van a ser así o siempre nuestros libros van a ser de esta otra forma, y que ese tono emotivo quede condensado en esto. Eso para cerrar el segundo proceso, que junto al primero es un proceso que es común a absolutamente todos los sistemas de identificación institucional. Este es el tercer proceso. Ya, como habíamos visto anteriormente, nosotros veníamos como un embudo desde una nube de identidad muy abstracta que va descendiendo poco a poco hasta verbalizar una representación de la marca en forma verbal, una síntesis de toda esa identidad o de una parte de esa identidad que consideramos relevante, y después esa forma verbal se representa visualmente en un dispositivo de marca. Vimos cuáles son los objetivos que tiene que tener esta marca y condicionantes comunicacionales que van a determinar las cualidades materiales de esa marca para poder realizarla. Ahora, esa marca se expande en una serie de otros dispositivos. Va a colonizar otros objetos materiales y va a tener ahora su realización material concreta, porque la marca sigue siendo en realidad muy abstracta. Hasta que esa marca no se pone sobre una cosa, no ocupa un espacio en el mundo, no circula por un medio, no aparece en un espacio visual como una película o un audiovisual o un documental, esa marca es
todavía simplemente una idea abstracta. Esta es la concreción. Vamos a mirar las piezas relevantes en los procesos editoriales. Primero que nada, evidentemente, el objeto libro. La naturaleza de la industria editorial sigue todavía siendo la producción, o aparentemente sigue siendo la centralidad, la producción de libros. Entonces, bueno, la marca tiene que dialogar con el objeto editorial. Es sumamente importante que esa pieza sea diseñada, sea pensada, que sea pensada cada una de sus ediciones de acuerdo a elementos que la marca identitariamente va a tener que poner sobre ello. Siempre los elementos esenciales son, como vemos, pues por supuesto, diagramación o composición visual de la página, tipografías, foliaturas, formatos, colores y algunos elementos adicionales como billetas, infografías y eso. Todo eso tiene que estar en el campo editorial completamente determinado y tiene que estar cónsono con todos los objetivos de la marca, que son los determinantes de esa marca, y con el aparato de identidad. Fíjense que la identidad va recorriendo como una especie de medidor, de indicador del éxito o fracaso de una idea respecto a las piezas que nosotros vamos a realizar, y eso va a ser así de aquí en adelante. Piezas relevantes, por ejemplo, fíjense este ejemplo, esta es una edición especial por una feria de festival de arte callejero en una ciudad alemana que presenta, bueno, una estructura, una tipografía, una forma de portada en todo su folleto. Todos son, dentro de la diversidad, son iguales. Y esto habla de la identidad de ese proceso editorial que acometió quien haya desarrollado esta serie de piezas. Por adentro vemos cómo se reproduce de alguna forma lo que está afuera. Entonces, en este proceso es muy importante que interior y exterior del producto editorial sean congruentes y que sean congruentes entre sí. Folletos, formas de brochure, maneras de presentación PDF, presentaciones visuales que se hagan para la televisión, todo tiene que tener una coherencia visual. Y todas estas piezas que yo estoy nombrando son piezas a tener en cuenta en este tercer proceso, que es todos aquellos dispositivos de identidad que nosotros vamos a poner. Fíjense que ninguna diagramación está suelta al azar, aunque aparentemente por la naturaleza del evento se habla de caos, todo está absolutamente ordenado. Una columna diagramada a la derecha, dos columnas en el otro aspecto, un espacio para la ilustración de calle, todo está absolutamente puesto siempre en el mismo lugar, aunque sigue siendo callejero. Bolsos, material para obsequiar al público, material que va a estar acompañando a cada uno de los productos editoriales en los lugares en donde ese producto editorial va a ocurrir. Muy importante que se entienda que en los procesos de comercialización que tienen que ver con aspectos físicos, hay que acompañar a los productos editoriales, no se pueden dejar solos. Y la marca va a ocurrir sobre esos productos. Fíjense la escogencia en este caso de una cinta negra gruesa para el bolso, que habla de la misma forma en que el emblema del bolso funciona, que es esas franjas negras con las letras en bold. Piezas que acompañan y que son además recordatorios de la producción editorial. Aquí es muy importante y es un clásico de la producción editorial, los marcalibros, pero también franelas, también otro tipo de objetos que inclusive objetos electrónicos, objetos cuya existencia sea virtual, que pueden ser distribuidos para la gente, como por ejemplo estilos de teclado para los teléfonos. Eso sería muy interesante que se diseñara y que fuera parte de todos esos dispositivos de marca que vamos a tener, folletos, cajas de CD y un aspecto sumamente importante, la intervención del espacio público. La intervención del espacio público como espacio susceptible a ser marcado por nuestra identidad. Con eso terminamos algunos de los dispositivos de marca que invitamos a la gente y a los compañeros y compañeras que se dedican al campo del diseño editorial a pensarse cuando estemos realizando marcas y estemos realizando ya estrategias de branding en el campo
editorial. El último proceso, que es un proceso que, bueno, aparece de forma muy reciente y tiene que ver con las maneras de hacer circular la información de la marca. Toda estrategia de marca no solamente implica la realización de objetos físicos, sino cómo esos objetos circulan y qué tipo de objetos circulan, en qué tipo de medios o por qué tipo de canales. Esto es, hoy en día, un campo que tiene un profundo arraigo en el mercadeo digital, es decir, en redes sociales y en formas virtuales de circulación de la información. Pero aún así, cuando nosotros pensamos en hacer circular, todavía están estas tres formas de circulación de los contenidos de la marca. Contenidos de la marca que pueden ser autopromoción, promoción de libros, participación en eventos, participación en ferias, un larguísimo etcétera. Están los over the line, o por encima de la línea, que son los medios clásicos de distribución masiva de campañas y publicidades. Bueno, periódicos, vallas, revistas, televisión, radio, etcétera. Inclusive la forma en que normalmente se maneja la publicidad de Google es una over the line, cuando se mete muchísima plata. La publicidad en YouTube es over the line, y es todo lo que está por encima de la línea de pobreza. Ese era un chiste, de hecho, en el mundo de la publicidad cuando se hace esto. Y por el otro lado están los BTL, que son los below the line, que son por debajo de esa línea. Por debajo de esa línea vienen acciones más creativas y acciones como, por ejemplo, usar espacios públicos para representar un fragmento de una novela que nosotros estemos promocionando en la mitad de un escenario, en la mitad de un restaurante, donde la gente no espera que eso ocurra, de manera que parte de la novela entre dentro de la vida cotidiana y después se invite a las personas a leer. Eso podría ser una estrategia de BTL. Todo eso tiene que representar la marca. ¿Cómo la marca va a estar ahí? A lo mejor no necesariamente con el emblema, que a veces sí, sino que también puede estar con la noción de identidad que a esa marca nosotros le tenemos y los objetivos comunicacionales que nosotros le fijamos en los procesos 1 y 2. Hacer circular también es hacer circular a través de las redes sociales. Hacer circular por las redes sociales en una forma tradicional es simplemente poner la información en ese medio y tratar de lograr la mayor cantidad de interacciones con esa pieza promocional.